raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por los sueños. Cómo el trabajador vive en este país. Dos puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados. Latinas, latines, latinos. De la migración colombiana hacia los Estados Unidos poco se habla. Quizás porque nada de lo que hemos vivido los colombianos suena a tragedia. Y es que las tragedias son como repentinas y nosotros en realidad llevamos una tragedia de más de 50 años. Hemos migrado hacia los Estados Unidos y a otros países. Llamamos la atención. O quizás el hecho de que no se hable mucho de nuestra migración es una de las razones por las cuales no somos uno de los países que haya accedido a algún tipo de alivio migratorio, a diferencia de Nicaragua, Haití, Venezuela, Afganistán, Siria, Cuba, El Salvador, Ucrania, Guatemala, etcétera. Sin embargo, Colombia es uno de los grandes aliados de los Estados Unidos en América Latina. La Israel de Sudamérica, le dicen. Colombia ha pagado con creces las consecuencias de la guerra contra las drogas, destrucción de ecosistemas, asesinato de jueces, de periodistas, de civiles, de líderes sociales, de candidatos presidenciales, etcétera. De nuevo, un despilfarro de destrucción. Y aunque hemos iniciado un proceso de paz, es paradójico que entre los buses que llegan a Filadelfia desde Texas, esta nueva moda de pasarnos a través de los estados los migrantes como si fueran bultos de papas, desde esos buses que llegan a Filadelfia llenos de migrantes, nuestros jóvenes colombianos se mezclan con nuestros hermanos y hermanas venezolanos. ¿Cómo ha sido la migración colombiana hacia los Estados Unidos? Es lo que nuestra invitada Cristina Escobar nos va a contar. Cristina, bienvenida a Dos Puntos Podcast. Usted es catedrática de Rutgers y además de su labor de docente, ha estudiado por años la migración colombiana hacia los Estados Unidos. ¿Qué ha encontrado en su estudio? Pues en ese estudio he encontrado muchas cosas. He encontrado una larga historia. Una de las cosas que uno no ve y que yo cada vez descubro más es que hay un aspecto de la violencia que pasa debajo y que pasa que es una presencia permanente de esta migración que viene aquí que muchas veces no se ve. Eh, hay varios, hay varios momentos de migración y no podemos catalogar a la migración colombiana por una sola característica. Hay muchos distintos periodos, distintas facetas, pero si hay algo que como que corre por ahí debajo, ha sido este aspecto de la violencia. A veces no tan debajo, ¿no? A veces mucho más claro. Yo recuerdo que cuando yo era niña, mi mamá siempre dice, no, decía en épocas de la violencia, en Sí. épocas de la violencia. Y bueno, yo con 50 y tantos, no voy a decir aquí cuántos tengo, pero pues siempre viví en violencia. Una persona como usted que ha estudiado esto desde la perspectiva de la migración, ¿cómo define usted esa época de la violencia? Eh, es una de, es una de nuestras violencias. Es una de nuestras violencias. Yo lo veo como un aborto de un estallido social, de una situación, es como un aborto, eh, y había el sistema colombiano no se abría, y entonces eso fue como una explosión que tomó unos rasgos partidistas, y donde una de las cosas que tiene la violencia es que las élites de los partidos políticos pelean, pero los muertos los sigue poniendo, o los puso el campo, lo pusieron las clases trabajadoras, ¿no? Mm,
Mm. Esa fue una de las características de esa violencia que se va transformando, ¿no? Mm. Bueno, Cristina, usted comienza a estudiar este fenómeno migratorio desde Colombia. ¿Cuál es esa primera oleada que usted ha comenzado a definir y qué dicen las personas que usted ha entrevistado? Em, yo veo como varios periodos, hay como 4 periodos de migración, o un quinto que es como el primero, ¿no? Los primeros colombianos que llegaban aquí, estos colombianos que llegaban aquí antes de los 60, antes de los 50, eran generalmente una migración muy pequeña, eran, muchos profesionales, era gente de las élites, artistas, gente que tenían recursos, y digamos que no eran muchos. Am, hay algunos, hay algunos que llegaron aquí directamente por asunto de la violencia, pero no vemos que esa violencia de la que estábamos hablando aquí llegaron directamente, sino que fue un proceso más, em, más difundido, más diluido, porque fue casi que los hijos de esas personas fueron las que llegaron en la siguiente, que es como el primer gran periodo de migración que vemos en los Estados Unidos. Em, ¿A dónde llegan esas primeras personas, hijos de la élite, artistas, personas que iban a estudiar? estas personas llegan a muchos puntos, pero, por ejemplo, Nueva York es un centro, bien importante. Nueva York, algunos que llegan a Chicago, pero Nueva York es como el centro de esto, el Nueva York, pero hay gente que llega a Chicago, algunos por allí, algunos por allá, pero Nueva York es como el centro. El Todavía principal. Miami no era un centro de migración colombiana, era como Nueva York, Chicago. Y recuerda que son élites que van a universidades, entonces podían estar de acuerdo a donde llegaran élites que iban a estudiar, se quedaban, hacían sus especializaciones. Y Entonces, volvían al país. y volviendo al país, otros se quedaban. Había Ujú. empresarios que podían quedarse aquí, había artistas que venían a mirar si tenían algún tipo de futuro aquí. Esta era una migración que no era muy grande, realmente era pequeñita. Antes de Y los 60, sí. ajá, después, entonces yo ahí la interrumpí y venían esos que migraron, que eran hijos de otros que habían migrado en Colombia. ¿Cómo es Eh, eso? Yo lo que veo es que el primer periodo de migración como más grande de los colombianos realmente es entre, digamos, los finales de los 60 y los 70. Esa primera es una primera migración y es importante porque hay un cambio aquí, porque no continúan siendo estas élites, aunque pueden seguir llegando, pero como eran poquitas, pero vemos que hay un reclutamiento de trabajadores, sobre todo de las textileras y de las industrias textileras aquí, que encontraron que en Colombia había industria textilera y tenían ya operadores entrenados y que estaban trabajando. Resulta que aquí están teniendo muchos problemas tratando de conseguir mano de obra preparada por unos salarios que ya eran muy bajitos, porque esas industrias textileras ya tenían mucha competencia. Entonces, cada vez los salarios no daban y la gente de aquí, los inmigrantes de antes, los hijos de los inmigrantes europeos no querían trabajar en esto. Entonces, encontraron como una mina de oro de poder traer estos colombianos que teníamos nuestras industrias de Tejicóndor y otras, Fabricato en Medellín, en Barranquilla, y entonces se trajeron reclutados. No fue una cuestión masiva, pero acuérdate que una vez entran, y ese es otro tipo de clases, clase trabajadora, estos llegan y entonces, además de estos que traen, que vienen aquí a Rhode Island, a Massachusetts, llegan gente a Filadelfia. em, Ellos van a traer otras personas, entonces ellos traen a sus familias, entonces detrás de ellos viene toda un Una grupo, cola. una cola que va llegando. Ese es un cambio, esos son en los 60s y 70s, es un cambio. Y yo veo ya después comienza un tercer periodo, un segundo periodo de esta migración más grande, que es de los 70 a los 90. Y yo había entrevistado a muchas personas, que habían llegado y, es una migración como un periodo más largo, como es desde los 70 hasta los 90, que si tú preguntas, mucha gente te dice que es una migración de tipo económica, porque entonces estaba la crisis del café y estaba el problema problema económicos.
Y ahí es donde yo encuentro que estas personas, cuando tú hablas primero con ellos, te dicen: "Sí, yo me vine a buscar, no había alternativas, y entonces me vine", y encuentro gente de la zona cafetera, pero cuando tú preguntas más, bueno, ¿y a ti te afectó la violencia de alguna manera? Y dicen: "Bueno, en realidad nosotros habíamos tenido que huir de la violencia, o mi papá tuvo que salir, o mi papá lo mataron, o mi abuelo lo mataron y fuimos desplazados". Entonces, en Colombia, uno de los productos de la violencia fue un desplazamiento grande de la gente de los campos. Mm, Y esa migración de los campos a la ciudad es una cosa que se iba dando porque estábamos todos los países en América Latina estaban industrializándose, pero con nuestra violencia, eso fue una migración masiva. Y entonces la gente llegó a Pereira, llegó a Medellín, llegó a Cali, llegó a Bogotá, y eran unas ciudades que no tenían alternativas. Entonces lo que me he encontrado es, por ejemplo, de la zona cafetera, que allá hubo mucho desplazamiento, que de estas personas que empiezan a llegar en los años 70 buscando alternativas económicas, de pronto buscando en este tipo de industrias, ¿no? Porque a trabajar en estas industrias que estaban ávidas de conseguir material, gente que trabajara por unos salarios bajos. Entonces veo que esos muchachos muchas veces que llegaron aquí buscando alternativas, eran ellos, eran muchos, eran esas personas desplazadas que llegaron a las ciudades. O sea, mucha de nuestra migración que llega aquí viene de ciudades, pero a veces veo que gente que llegó de Pereira, que gente que llegó de Cali, si tú escarbas allí, la gente que llegaron en los 70 puedes ver que tienen una, o sea, los estudiosos de algunas personas que han hecho estudios sobre la migración colombiana dicen que la relación entre la violencia y la inmigración es indirecta, ¿no? En el sentido de que hubo unos cambios sociales y económicos y después se produce la migración. Pero yo lo he encontrado que esa de relación indirecta a veces viene con una relación directa familiar, de que no es bueno, directamente afectado por la violencia, pero pueden ser esos muchachos, esos hijos, esa generación que después no encuentra alternativas y mm. empieza a migrar aquí. Y además, pues ya tenían algún tipo de conexión con estos primeros personas que se habían ido, de los que hablaba antes, ¿no? Que habían reclutado y que venían a trabajar en las industrias. Y entonces viene como un grupo grande durante los 70 y durante los finales de los 70 80 y 90 que son una migración como más económica. Bueno, déjeme, yo le pongo el freno de mano porque usted nos ha contado cosas interesantísimas, y déjeme volver a este pedacito. Bueno, lo primero, claro, muy ingenua yo, pero me sorprende cómo nosotros pues también tenemos una migración parecida en eso a México, que son los grupos de trabajadores que los traen a los Estados Unidos para llenar puestos de trabajo con un muy bajo salario, lo que también ayuda a desmitificar ese mito, valga la redundancia, de que los inmigrantes le quitan el trabajo a los locales cuando pues tenemos ya clarísimo que eso no es así. Entonces, estas personas que ya estaban trabajando en Barranquilla, en Medellín, con las textileras, usted nombró rápidamente, llegan a Massachusetts, llegan como a la costa este, me pareció entenderle. Sí, porque era donde se concentraba la industria textilera, textilera y de confecciones. Y entonces era un trabajo duro, pero ellos ya estaban entrenados. Entonces, imagínate, No, no tenían que entrenar, no tenían que, imagínate, una mano de obra ya entrenada y además que está dispuesta a recibir esos salarios. Esto claro, no lo conseguías ya aquí y además esas industrias estaban ya en la última parte, estaban ya ya en decayendo. descenso, decayendo porque la competencia era feroz a nivel internacional y entonces ellos no podían mantenerse con unos salarios más altos, pero ya nadie les iba a caminar. O sea, generaciones anteriores habían trabajado muchísimo de otros inmigrantes Claro, del Canadá, em, europeos, pero ya ninguno de ellos lo hacía. claro, usted me Entonces estas familias, vienen los trabajadores, pero ellos venían, hay una diferencia con la migración mexicana, es porque estos trabajadores no eran trabajadores temporales, eran trabajadores permanentes. Ellos venían mm. a trabajar y venían con visa de residente.
Acuérdate que estamos hablando finales de los Venían ya 60, listos. primeros de los 70, venían a quedarse. Qué Y era, interesante. en esa época era más fácil, y entonces ellos venían ya legales y trabajo permanente, no temporal. Y la Mm, idea era que después, una vez, a los pocos meses, 4, 5, 6 meses, podían traer sus familias. Y entonces vinieron así estas personas. Lo que pasa es que eso no fue, como te digo, una cuestión masiva, pero entonces trajiste a fulano, fulano se vino, se trajo su esposa, pero entonces el cuñado, el amigo, que sabe que hay industrias, que sabe que hay trabajo, entonces se venía con visa de turista y se quedaba trabajando. Entonces hay otra migración paralela más grande que va detrás de estos trabajadores, porque se crean ya estas conexiones familiares, estas cadenas de migración, ¿no? Que una vez llega uno, ese le facilita al otro, y entonces así llegaron más personas junto o detrás o despuesito de estos primeros que trajeron directamente reclutados con visas legales. claro, claro, qué interesante. Y después usted, Cristina, nos habla de cómo llega otra segunda ola dentro de esa gran olas que usted llama la segunda ola migratoria entre los 70 y los 90 y nos habla de la crisis del café. Cuéntenos a los latinoamericanos que no somos colombianos y a los colombianos más jóvenes que no tienen ni idea qué fue eso de la crisis del café. Em, en los años 80 había en general, eso fue en los años 70 y 80, en general hubo en América Latina una crisis económica y muchos países se vieron afectados. Colombia de alguna manera sobrevivió ahí, pero lo que nos marcó a nosotros fue esa crisis del café. El café ha sido muy importante en Colombia como uno de de los principales productos de exportación, y es un producto que siempre se hizo en fincas pequeñas. Eran pequeños campesinos que tenían sus fincas, pero que serían productivos, y eran productivos y dependían, por mucho tiempo se vio que dependían mucho de las fluctuaciones del mercado, y entonces se creó la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, fue una institución que no era estatal, no era Claro. privada, era una cuestión más o menos in between. Y Claro, entonces claro. se creó Y esto. perdóneme que ahí la interrumpe porque muchas veces el director de la Federación de Cafeteros era más importante que el ministro de Agricultura, Sí, ¿right? porque Sí, ellos manejaban todo esto, y entonces lo claro, que hacían era, en las buenas épocas, entonces, guardaban recursos, y en el momento en que bajaba el café, mantenían a todas estas familias de toda esta región de la zona cafetera, que es de la sí, la región central, precioso. occidental de Colombia. Ahora, hubo varias causas de esa crisis cafetera, porque entonces los cafetales empezaron a viejarse y entonces se necesitaba más inversión, y hubo unas que la roya y algunas otras enfermedades que afectaron, La pero broca, la broca, sí, la broca afectó eso y la roya, y entonces hubo problemas, pero muy importante fue también que se rompió el pacto cafetero. Había un pacto internacional, así como los del petróleo tienen un pacto internacional del petróleo. ¿Cuántos barriles sacamos para que el claro, y precio no aquí, se? ¿cuál va a ser el Había, precio? había una, una- un acuerdo internacional del café. Entonces Colombia, la federación, estaba ya abogando por los colombianos y por la federación. De alguna manera Estados Unidos estaba ahí apoyando, pues, de alguna manera estaba ahí, pero para finales de los 80 eso ya no tenía mucho sentido para ellos, y entonces empezaron un poco a sabotear ese pacto. Entonces quedó prácticamente este colombiano campesino cafetero quedó un poco a la intemperie. Un Jodido poco, quedó. sí, porque entonces le quedaba más difícil poder sobrevenir los grandes cambios del café, y entonces Claro, hubo competencia internacional, y entonces Colombia no estaba, Colombia los había de alguna manera protegido, mantenido todo entonces esta crisis de cafeteras afecta no solamente el cafetero que tiene su finquita y que entonces ahora empieza a sembrar plátano porque no le da lo otro, sino que entonces toda la economía regional que dependía de eso, entonces fue una
Una una crisis, hecatombe, sí, a nivel claro, claro. de toda esa región, de Porque toda yo esa recuerdo que la región. Federación de Cafeteros apoyaba a las escuelas también, los profesores. Apoyaban las escuelas, ayudaban a construir carreteras, electrificación, era como un Mm, paraestado ahí que tenía mucho dinero y apoyaba y daba, apoyo técnico, ¿no? subsidios y Y apoyo lo te sigue sí, dando, sí, pero de alguna manera, en el momento en que se cae el pacto cafetero, queda muy difícil, y Estados Unidos estaba feliz de romper el pacto cafetera, porque entonces podía meterse a hacer negocios y claro, sus claro. y las compañías americanas, Nestlé y no sé cuántas, podían hacer de las suyas, porque yo me acuerdo que en ese el precio del café se vino abajo, pero uno no sentía que el precio del café se venía abajo aquí en los supermercados. Había otro que estaba embolsillándose esa diferencia. Entonces hubo como un proceso de transformación. Muchos años después es que el café empieza a recuperarse un poco ya con otra idea de los cafés especiales, del café especial, de este, y se recupera en otro sentido, pero esa industria cafetera colapsa. Entonces es una de las cosas, y como te digo, América Latina no estaba en sus mejores momentos, entonces hay una crisis económica. Ahora, muchas de esas personas habían salido antes que yo te contaba de la zona cafetera, entonces Claro, están entonces engarzados. como que se heredó la migración. Exactamente, entonces las cadenas continúan. Ahora, la migración no es solamente de la zona cafetera, pero es una de Mm, las cosas de esa, porque hay otras 2 cosas que colaboran, allí, y es que, en esta época es cuando, así como rompen el pacto del café, también es la época de que hay que abrir nuestras economías, ¿no? América Latina, como te digo, estaba como en crisis, y la receta del Banco Internacional y del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial era que había que abrir las economías. Entonces, y Colombia tuvo que abrirse como otros muchos países, pero muchas veces no está. Entonces, ese era el remedio que proponían. Ustedes lo que necesitan es abrir las puertas, dejar que haya claro, competencia, traer diversificar, sí, inversión extranjera, pero mm, entonces muchos de esos países ese remedio no sirvió mucho. Entonces, claro. eso también va a afectar, como a muchos otros países de América Latina, la economía colombiana, ¿no? Empezaron, ¿no? A a tambalear un poco. O sea, hay cuestión económica, la crisis del café, pero hay otros 2 factores que yo veo en ese momento, y es que es el tiempo del auge de la industria de la coca. Claro, porque El además usted lo narcotráfico. decía muy amablemente, ya no se siembra café, entonces van a sembrar plátano porque el café no les va a dar, pero yo ya le iba a decir, bueno, y coca también. Sí, Entonces, pero no necesariamente en esa región, pero en otras sí, regiones sí. Entonces, claro. es la época, esos años 80 son la época del boom del narcotráfico en, am, a aquí donde los colombianos llegan y donde directamente, ¿no?, tienen la distribución y la venta de la cocaína. Entonces, tenemos o sea, las cadenas que vienen de atrás, una crisis económica, la crisis del café, y fuera de eso tienes el auge del narcotráfico allí. Y con del narcotráfico, también paralelo a esto viene el auge de la migración indocumentada. O sea, indocumentados había antes, algunos de estos venían con visa de turista, algunos de sus familiares de los tejedores venían con visa de turista y se quedaban, o sea, no es que no Sí, hubiera indocumentados, pero aquí se abre una industria, hay toda una industria de traer gente. Entonces, mucha gente, cuando hablamos del hueco, ¿no? La gente que pasaba o por las Bahamas, que entraban, y en las Bahamas era un centro de narcotráfico, pero también de tráfico de gente, de alguna manera, ¿no? Contribuían a eso, pero no solamente, también a través de México. Entonces vemos ahí, en toda esa época tenemos una crisis, pero además otras cosas que pasan aquí, como esas industrias, y la gente empieza a venir en más grandes cantidades, de forma indocumentada hacia durante la época de los 80, durante los 90 ochentas y noventas, sí. Ujú, y esa es. 2000. Bueno, entonces, Cristina, es decir, el colombiano comienza como con su residencia aprobada trabajando,
hay toda una época en la que pasa sin documentos, indocumentado por las Bahamas y el hueco por México, y ya después viene toda la época de la violencia, bueno, de la violencia con el narcotráfico, Sí. 90, 2000, y ahí, ¿cómo es esa migración? Ese viene siendo ya un tercer periodo. Las cadenas que te digo de migración de familia continúan, ¿no? Por formas Claro, legales y por formas no legales. O sea, esas cadenas ya siguen rodando. están Sí, sí, trabajando. eso siguen rodando y cada vez pues hay más contactos y más gente que llega por esas cadenas anteriores. Pero a finales de los 90 y comienzos de los 2000 hubo una ola de migración, y es interesante porque es concentrada y grande. En pocos años vino mucha gente, la gente salía, era un éxodo, la gente Mm, trataba de salir de Colombia como fuera, no solamente a Estados Unidos, sino a Canadá, a España, España. Las aplicaciones y la gente trataba de salir buscando visas de lo que fuera, de estudiante, de empresario, de negociante, turista, de, eh, lo que sea. de lo que fuera. Entonces, las aplicaciones, por ejemplo, para visas a España se quintuplicaron, para aquí a Estados Unidos se duplicaron. Eh, y, por supuesto, las aplicaciones para refugio, para asilo, también se triplicaron. O sea, Mm, había habido, pues, como tenemos una violencia allí todo este tiempo, había habido siempre unas aplicaciones, ¿no? 2.000, 3.000 aplicaciones, pero ahora se triplican, casi 8.000, 8.000 aplicaciones, o sea, la gente trata de salirse. 90, 2000. Como sí, exactamente, la Mm. gente trata de salirse, la gente trata de salirse, como pueda. Y ya le interrumpo, Cristina, Sí, pues recuerdo que esa época, estamos hablando de cuando nos daba mucha vergüenza mostrar el pasaporte, o sea, era un pasaporte claro. perseguido en todos los aeropuertos. Alguna vez yo recuerdo que estando en Guatemala, veo que hay una movilización masiva en el aeropuerto de Guatemala con perros oficiales, gente, y yo pues hasta pensé que era como un incendio, que algo había pasado. Y mentira, pues lo que había pasado era que acababa de llegar el avión de Colombia, Colombia. eh, Mm, mm, con todo las mulas, que cuando además la mula pasaba, el cargamento de verdad que contaba estaba pasando por otro camino y las mulas eran más una distracción. Entonces esa es una movilización masiva. Pero Cristina, ¿a cuánta gente se le aprobó ese asilo, ese refugio? Aunque se hubiera triplicado, ¿qué porcentaje se los aprobaban? En realidad muy poco. Yo encuentro que en esos años, hubo unos asilo por ahí 5.000, 3.000, 5.000 se Durante aprobaban. todos esos años. No, o sea, si tú miras durante los años donde hubo más aplicaciones y donde se concedieron más, son más o menos, no en el 2001, pero un poquito más tarde, porque se demora como un año en el En el procesamiento, ¿no? proceso, Y ujú. los números más grandes que yo encuentro son como 5.000 o algo así que son aprobadas. Sí. Pero en todo el tiempo de esto, leí los consolidados de los censos buscando, bueno, cuántas personas han conseguido refugio o asilo en Estados Unidos, y encuentro, no alcanzan a los 43.000 en todos esos años. Estamos hablando desde los 60 hasta los Sí, en 2000 los 60 no hay nada, la figura de refugio, de digamos, refugio. se consolida más aquí, ese es hay una ley de refugio y todo en los 80, entonces es cuando empiezas a ver a los refugiados colombianos, entonces, antes de los 80 no hay nada, desde los 80 para acá, conté, no alcanzó a los 43.000 en No, todo pues ese eso no tiempo, es, los 70, los 80, los 90 y los claro. 2000, Estamos hablando 43.000. de 40 años. Sí, 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 sí. Entonces es poquito, en realidad, la gente que pide asilo en general, es como un 30% nomás el que lo consigue, ¿no? Hay Mm. mucha negación de este tipo de asilo.
Y nosotros invitábamos a las personas a que nos escucharan en esta historia tan interesante que usted nos está contando, porque pues muchos países han recibido un alivio y Colombia no. ¿Qué, cuál es, cómo nace esa solicitud, Cristina? Y pues creo que está clarísimo las razones por las cuales se solicita un alivio. O sea, Colombia ha puesto mucho en la sartén, poco se Mm, nos ha ayudado, hemos migrado, claro, no hemos llegado a los números de nuestros hermanos venezolanos, esta claro. migración Ujú. súper masiva, pues que solo se le compara con Siria. eh, em, pero ¿en dónde está, en dónde está la cosa? ¿En dónde está la solicitud, Cristina? Em, yo creo que lo se trata es de hacer hay 2 cosas. Em, Se trata de que hay más o menos un estimado de unos 200.000 indocumentados colombianos. O sea, estos son estimados. O sea, había en el 90 creo que había como 40.000, después si pasas 10 años más había 150.000 y ahora en los 2020 puede haber casi 200.000, ¿no? Hay gente que dice que son 180.000, otros que 250.000, pero digamos que alrededor de unos 200.000 indocumentados colombianos que han quedado de todo este proceso. Yo he encontrado mucha gente, como te digo, los que he conseguido asilo son los pocos, pero hay muchos que salieron por la violencia o por el asunto, pero como tenían un familiar, entonces aquí se quedaron, entraron documentados, lo que sea. Claro. Entonces es un poco como decir, bueno, em, tenemos 200.000 colombianos indocumentados aquí. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no se les da un alivio migratorio a esos Mm, colombianos? Sobre todo que, como decías tú, Colombia ha sido el aliado de toda la vida. Ha sido el aliado militar desde los años 40. Ha total. sido total con la Guerra Fría y después la guerra de las drogas. No te hemos puesto los muertos, los soldados, todo. Y somos también socios comerciales importantes. Tenemos un tratado de libre comercio y eso se negocia y eso y entonces, ¿y por qué no tenemos un tratamiento especial a nivel de la migración, no? Mm, Entonces, para esa gente que ya está aquí, y ese alivio está dirigido a ayudar a esas personas que ya están aquí, ujú. ¿sí? A las personas que ya están aquí. Ese es el alivio migratorio que se busca, que es un acuerdo. Un acuerdo, o sea, es un alivio, lo que hace es prevenir la deportación, o sea, no tienen por qué deportarme y segundo, me dejan trabajar. Entonces, es un permiso para que estas personas puedan estar y trabajar. Y Ah, la idea es que puedan estar en el país, ¿cuánto tiempo, Cristina? ¿Cuál es la es solicitud? Generalmente eso depende de cómo se defina, como el gobierno si lo decidiera hacer, cómo lo definiría. Generalmente esos alivios son temporales, son de 18 meses, de 2 años y son renovables en caso de que la situación no fructifique. Y es interesante porque la guerra ahora vemos la cuarta ola de migración Claro. ahora, ha venido una cuarta ola de migración ahora y hemos visto, ¿no?, la pandemia, eh, tenemos la pandemia y tendremos que abrieron la brecha en el tapón del Darién, entonces ahora vienen más colombianos, o sea, hemos tenido la cuarta ola grande de migración ahora. Esos colombianos son ahora, están siendo deportados, ¿no? Muchos de estos han sido deportados, de esa última migración, pero algunos han entrado. Y lo que quería decir yo también es que la guerra en Colombia, nosotros tenemos un acuerdo de paz, hubo un acuerdo de paz con las FARC, que ha tenido muchos tropiezos, pero independientemente del mismo acuerdo, resulta que las FARC no es el único grupo armado, entonces hay Mm. otros grupos armados que han seguido, como tú decías, ¿no? La persecución de líderes, el problema, estos grupos tratando de tomarse los terrenos que antes tenían las FARC, o sea, Colombia sigue en guerra y es paradójico que en el momento, ahora el gobierno está hablando de la paz total, entonces, bueno, no solamente con eso, sino con el ELN, con los otros grupos armados que hay aquí, aún se está viendo a ver si se puede hacer algo con los grupos traficantes,
que producen muchas muertes y mucha violencia. O sea, eso se está tratando. Entonces, mientras en ese proceso de trabajar por la paz total, se intensifica la violencia. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, parte es porque están todos tratando de tomar terreno y tratan de estar más Más fuertes para poder fuertes, claro. sentarse a la mesa de negociación más fuerte. Fuerte, claro. Entonces, es paradójico que en este proceso de paz que esté tratando de desarrollar en Colombia haya más violencia en este momento, ¿no? Mm, Entonces, la idea es, bueno, ¿por qué no aceptar, darle a la gente ese respiro? Si se lo mientras esto se cocina, mientras es posible mejorar la situación en claro, Colombia. claro. Mientras se sale de la inmunda. Cristina, yo le tengo ahí una pregunta porque Cristina lo está contando cómo pues hay esta nueva oleada que uno ve en los buses que están llegando desde Texas, que llegan a Nueva York, que llegan a Filadelfia, que a propósito cada vez llegan más. El número de buses que ha llegado a Nueva York creo que va por mil y pico de buses. A Filadelfia han llegado muchísimos menos. Yo creo que no llegamos ni a los 100 buses, Ujú, pero entre esos buses llegan muchos jóvenes. mm, Y creo que usted antes de este programa nos hablaba de los jóvenes que estuvieron en las manifestaciones antecitos de la pandemia, que salieron a las calles y durante la pandemia también, pues ujú, porque no tenían que perder, porque es que no tienen nada. ujú. Cuéntenos un poquito de esos jóvenes, de ese movimiento social. Uno siempre de aquí desde los Estados Unidos en la manera y en la migración es una cara, un reflejo de lo que está pasando en Latinoamérica. ¿Cómo es ese grupo, Cristina? Ujú. Yo creo que en muchos países ha habido como estallidos sociales, ¿no? La pandemia como que aceleró ese estado. Ahora, Colombia es un país muy desigual. Nosotros nos ganamos las medallas, pues, en términos de desigualdad social. Ahora, si a eso le pones una pandemia, la situación es grave. Las expectativas y el futuro para esa juventud es cero. Entonces, pues, como tú dijiste, salieron a las calles y se organizaron. Toda esa muchachada, toda esa gente joven salió un poco a pelear, o sea, salieron a pelear y a decir: "Queremos un futuro. Tenemos que tener un futuro nosotros". Em, y el gobierno lo que hizo fue reprimirlos y se usó mucho lo que se usó por mucho tiempo, y es que como tuvimos siempre grupos armados, entonces no había forma de hacer protesta social sin ser considerado guerrillero, ¿no? Claro, Entonces, cualquier cosa que sonara a rebelión, a protesta, entonces se tildaba inmediatamente. Entonces, también eso pasó, o sea, fue una cosa de que cómo entender claro, esto, ¿no? claro, Entonces, se entendió mucho como aquí otra vez, ¿no? Entonces se les reprimió duro, pero fue una protesta muy grande que de alguna manera tuvo consecuencias políticas, ¿no? Porque ahora vemos un gobierno distinto allá. claro, claro. Se les acalló a escobazos, ¿no? Como pasó Sí, mucho en Colombia. Bueno, Chile también tuvo mucha manifestación, en Puerto muchos, Rico. muchos países tienen, muchos Sí, países tuvieron y nosotros lo tuvimos ahora en Colombia. Una de las cosas que había detenido acuérdate que en la época de la violencia y durante estos últimos décadas hubo 8 millones o más de desplazados internos, gente que los tuvieron que salir. De esos 8 millones, ¿cuántos llegaron aquí? O sea, eso es muy poquito en proporción, ¿no? claro. Entre otras cosas, porque es muy costoso, porque es lejos, porque está el tapón del Darién y la gente Mm, generalmente mm, tiene que comprar pasaje aéreo. Entonces, eso está fuera del alcance de la mayoría claro, de las personas. Ahora, si tú abres el tapón del Darién, entonces claro. es Una entrada, es una entrada o una una salida. esperanza o una salida, exacto. Es una Depende cómo se mire. Sí, es una salida. Claro, Ahora, porque, o sea, no digo que tiene que ver con la cuestión de la pandemia y tiene que ver con asuntos de represión y tiene que ver con asuntos de violencia, el éxodo de todas estas personas, ¿no? Solo que ahora llegaron más también porque les era posible atravesar el y irse hasta la claro. frontera.
el tapón del Darién que habla Cristina les recomiendo además un artículo que salió como hace como 2 días en El País de España, lo escribe Catalina Oquendo y escribe un poco cómo es la ruta, una ruta por entre la selva, es una selva húmeda llena de pequeños abismos, el río se crece en cualquier momento, muertes de niños, violaciones, o sea, nada que no hayamos escuchado seguramente en el límite Mm, con México, pero aquí el problema es que la selva se come lo que sea y los mosquitos, las serpientes, etcétera, etcétera, además del daño ecológico que debe estar produciendo el claro. paso de Ujú. más de 200 personas diarias o 1000 personas diarias Más, por sí, miles, son diarias. miles Sí. en el Darién y que además pocos sobreviven. La historia que cuenta Catalina Cuendo en estos días en El País de España es impresionante y nos da un poquito esa idea de lo que está pasando. Y creo que la persona que vamos a tener, porque dicho de paso, pues nuestra idea es comenzar a contarles a todos ustedes que se unan, no importa dónde esté, a esta campaña de pedirle al gobierno de los Estados Unidos un alivio para, como dice Cristina, los colombianos, esos 200.000 mal contados que están aquí. em, em, y yo creo que vamos a tener algunos jóvenes que han recién llegado a Filadelfia, colombianos, para que nos cuenten su historia. Em, y digamos que el ruido que podamos hacer no solo se debe hacer desde los Estados Unidos, sino creo que también valdría la pena hacerlo desde Colombia. Únase a la campaña alivio migratorio para colombianos, hashtag. Cristina, ¿quiénes están movilizando esto? ¿Es un grupo que está en algún estado de los Estados Unidos? En realidad es una iniciativa de un grupo, de una iniciativa de un grupo es como una red realmente. Hay grupos centrados en Washington, pero hay conexiones en Miami, hay conexiones en Nueva York, hay conexiones en otras partes y como red se ha tratado de impulsar esta idea a través de cartas, a través de visitas a los congresistas, que se pueda tener citas. Y la idea es eso, hacer un poco de conciencia sobre la situación de Colombia, porque es que no se conoce mucho esa situación de los colombianos, no se conoce mucho. Ujú. Claro, y quizás con la firma del acuerdo de paz se pensó que, bueno, ya, ya, Exactamente, ya, sí. podemos estar tranquilos. Sí, hay otra cosa es que, ahora que, la cuestión en el Congreso es muy difícil hablar ahorita de inmigración y de hacer ningún tipo de cosas, ¿no? Porque antes de las elecciones eso es una papa caliente que ningún Tema político tabú. sí, no quieren meterse a eso. Entonces, por eso los canales se han buscado a través de decirle al presidente Biden, porque él tiene la capacidad de hacerlo. Generalmente los estatus temporales los puede, los da y los otorga de alguna manera el jefe del Departamento de Seguridad, el Homeland Security, ¿no? Es ese el que da los Temporary Protected Status y ese tipo de estatus personales temporales, pero la presidencia también lo puede hacer. Biden está en capacidad de otorgar un tipo de ayuda humanitaria, un tipo de parole, ¿no? Como de ayuda humanitaria. Entonces está dentro de sus facultades poder otorgar un permiso personal que lo tiene el presidente, porque el presidente también tiene que lidiar con cosas internacionales, entonces puede hacerlo, así puede traerse a los de Afganistán después del caos de Afganistán, entonces Claro. puede darle un estatus especial a esas personas. Ahora Biden también está tratando de trancar la migración. Mm. Entonces, una de las estrategias que están tratando de hacer es como, yo lo veo como moviendo la frontera, ¿no? Entonces, no queremos que nos lleguen todos aquí a nuestra frontera. A Entonces, México. sí, no queremos que, entonces por eso propusieron abrir las oficinas de movilidad segura. Esas oficinas de movilidad segura que las quieren implementar ya, ya, ya. Y tienen unos programas pilotos, uno en Guatemala y otro en Colombia. Esa otra vez Colombia. Entonces, ¿qué hace?
No es que nos va, la oficina que la ponen allá no es que nos vayan a dar un estatus especial a nosotros, no, es que corrieron la oficina, en vez de que llegue toda gente aquí, corrieron la frontera y la dispersaron un poquito. Entonces, si usted quiere, allá está la frontera, no tiene que venirse hasta aquí. Además, si usted se Claro, viene y entra, lo castigamos por 5 años, no puede volver a entrar ni pedir asilo ni nada. Entonces, usted tiene que hacerlo allá, de manera ordenada, como dicen ellos, allá. Entonces, yo creo que una de las cuestiones es tratar de prevenir que la gente les llegue a la frontera. De otra manera, también tratar de acabar con los carteles que estaban tratando, porque parte de lo acabar con el negocio. de la ruta del Darién y de uno de los peligros graves es que eso estaba controlado por carteles de traficantes de gente, ¿no? Que se estaba haciendo el negocio. Entonces le decían a la gente, no se preocupe, deme la plata en 2 días, está el otro día y que 2 días, ¿no? En la mitad del camino le Hay decían, que bueno, deme abandonar. más o si no, aquí lo dejo. Entonces, Mm, eh, de alguna manera, esas oficinas tratan de ganarle ese paso a los carteles y a la gente que trata de mandar gente, o sea, adelantarse al tapón del Darién y poner esas oficinas ahí. Pero eso yo lo veo más como mover la frontera para allá y dispersarla y no necesariamente un estatus especial para nosotros. No, claro, o sea, nosotros. claro. Ahora, hay una cosa importante que pasó y es que Biden hace poco eh, dijo también, abrió como una cuestión humanitaria específica para familias e incluyó a Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia. Es como un parole, Family Reunification Parole. Y lo que quiere decir eso es que, o sea, aparte de las estrategias o de las posibilidades que puede hacer el presidente, es eso, ¿no? Esas cuestiones especiales para algunos grupos colectivos, ¿no? Para los afganis, para los de Haití. Y entonces aquí nos incluyeron por primera vez en una Ujú, lista especial de algo. Entonces claro. están junto con esos países. Ahora, ¿qué es lo que hace ese parole? Entonces, tampoco es que nos vayan a dar más visas ni que estemos saliendo, no, nos pasan adelante de la fila, ¿no? De los Entonces, familiares que estamos pidiendo desde sí, hace años, los pasan exactamente. al Si ya estás aquí y estás pidiendo un hijo que está casado y que por eso hay que tener que esperar 10 años o 15 años a poderse venir, entonces lo pasan adelante de la a que fila y espere pueden, 4 sí, o lo pasan 5. adelante de la fila o no tiene que irse a Colombia, estarse 3, 5 años y esperar y volverse, ¿no? Entonces, Claro, es pasarnos adelante de la fila. Entonces, estas oficinas es una forma de regular y de dispersar la frontera, de acabar con el tráfico a través del Darién, no es una cuestión especial. Y esto de la familia tampoco es que nos den un estatus especial, es que nos pasan un poco una prioridad de pasarnos adelante de la cola. Ahora, es importante porque es la primera vez que Colombia que nos aparece incluyan en algo, en claro, algo. Es muy poquito, pero entonces es importante, yo creo que estamos en la mira, estamos por lo menos en el radar claro. de decir, necesitamos un tratamiento especial. Nosotros tenemos una historia de violencia, ustedes somos su aliado principal. Entonces, la situación en Colombia es muy difícil, ¿no? Claro. ¿Por qué no nos ayuda con ese alivio migratorio para los colombianos que ya están aquí? Bueno, para quienes nos están escuchando y nosotros cambiamos un poquito abruptamente de tema, es que tenemos primero conocer un poco de la migración colombiana a los Estados Unidos gracias al trabajo que está haciendo Cristina y que ojalá eso saliera alguna vez en un libro o que pudiéramos pues leer más en detalle y poder saber un poco más de todas las personas que ella está entrevistando y cómo ha sido como el tras bambalinas de ese libro. Me encantaría invitar a Cristina en algún momento para que nos cuente esa historia. Pero lo que estamos haciendo es dar un poquito de contexto a cómo es mirada la migración colombiana en los Estados Unidos para poder pedir o para poder movilizarnos y pedir un alivio migratorio que se llama IDID. D de Diego, I de Inés, D de Diego, que es Deferral Enforced
departure, como demorar la expulsión, así un poco lo ha traducido Cristina. Y eso es un movimiento que se está haciendo aquí en los Estados Unidos y que nosotros aspiramos a través de 2 Puntos Podcast poder ayudar en este movimiento. Así que no importa si usted está en Colombia, pero ojalá si está en los Estados Unidos, le vamos a ir diciendo cómo, pero averigüe del tema, trate de unirse con los colombianos y vamos a empujar a nuestros legisladores en cada estado para poder hacer que eso sea realidad. Y Cristina nos estaba contando algo que está pasando también relacionado con Colombia en temas de migración, y es que los Estados Unidos, como lo dice ella, extendió Estados Unidos porque La frontera. extendió la frontera La mandó lejos, sí. con que no se vayan a adueñar ahora de Centroamérica de tanto que se han adueñado. Entonces pone como un punto de llegada en Guatemala y otro punto de llegada en Colombia. ¿Qué tanto se habla en Colombia de este tema? Amigos, yo no sé, pero aquí se habla del tema. Valdría la pena saber cuáles van a ser las consecuencias para Colombia. Seguramente va a comenzar a llegar muchísima más gente de la que ha llegado y nos vamos a volver un país un poco más de distintos colores, no solo de nuestros hermanos venezolanos y haitianos, sino seguramente nos va a seguir llegando más gente, pero no sabemos las consecuencias de eso. Hasta donde yo tengo entendido, Petro dijo: yo negocio migración por medio ambiente, y ese, bueno, es otro capítulo. Entonces, Cristina, se nos acaba el tiempo, quiero agradecerle, nos faltó muchísimo, prométame que dentro de poco usted va a volver para que nos cuente más detallitos de sus historias, de sus entrevistas, y esperamos de verdad que nos unamos a esta causa de tener un alivio migratorio, y le deseamos también muchos éxitos con todo el trabajo que está haciendo de estudio, que es el interesantísimo, de los colombianos que han llegado a Estados Unidos. Pues muchas gracias, Emma, y muchas gracias por darle oportunidad a conocer esta campaña. Amigos, ustedes síganos. Quiero contarles otra vez que este podcast es posible gracias al apoyo de Independence Public Media Foundation y el trabajo arduo de Julián Carreño, Jennifer Flecha, Sofía Poveda, Fernanda Sánchez y Edgar Ramírez, nuestro gran amigo aquí de South Philly. Escúchenos en WPPM 106.5 FM y usa la radio los viernes, y también en Filatino Radio. Si le gustó lo que escuchó, suscríbase en Spotify y en YouTube, 2 Puntos Podcast. Síganos en social media. Apoye uno de los podcasts Latine en español en Filadelfia. Yo soy Emma Restrepo, inmigrante y periodista independiente. Gracias por escucharnos. Chao, chao. Raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por los sueños. Cómo el trabajador vive en este país. 2 Puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con